Buenas tardes, mi nombre es Carlos Quiñones, soy contador público, maestro en Administración Pública y actualmente estudiante del doctorado en Gestión de las Organizaciones en la Facultad de Economía, Contaduría y Administración de la UJET. El concepto de economía para mí es sumamente importante y muy amplio, ya que en su acepción real la economía es nada más que la administración de los bienes escasos. De economía energética, supongo que eso tiene que ver mucho con el cómo utilizamos la energía que se produce en nuestro país. Es bien importante destacar una cosa: en México no tenemos capacidad de retención de energía. Toda la energía que se produce se tiene que gastar o se tiene que vender. Esto puede ser bueno o malo dependiendo de cómo estamos nosotros generando la energía en nuestro país. Actualmente en México todavía generamos muy buena parte de nuestra energía, aproximadamente el 70% de nuestra energía todavía viene de temas de gas, petróleo. Entonces tenemos un problema porque estamos generando mucha energía, mucha de esta se está vendiendo y a fin de cuentas estamos contaminando en el ambiente. ¿Qué es economía? La ciencia que estudia la adquisición, aprovechamiento y destino de los recursos de una localidad para así administrarlos y que haya una mejor distribución de estos en toda la entidad. Todo esto generando para el bien común. Si hablamos de qué es economía energética, pues estamos hablando de aplicar el mismo principio a la energía, o sea, la adquisición, la administración y el aprovechamiento de las energías para brindar estas de una manera correcta y ordenada a la comunidad para que ésta pueda tener pues un mejor aprovechamiento de estas. ¿Sí? Soy el maestro Adrián Brenes Magallanes. Economía viene de la palabra griega oikonomos, que significa administración del hogar. Oikos es hogar, nomos administración. Bajo esto, la economía para mí es una ciencia social que se encarga de la administración y el estudio de cómo se distribuyen los recursos bajo la primicia de que estos son ilimitados o escasos. La distribución de los recursos en base a la oferta y la demanda, cómo se manejan precios y productos. Bajo esto, de que los recursos son ilimitados o escasos, los recursos ilimitados o escasos que tenemos son nuestros recursos energéticos, que son los combustibles, gas, petróleo. Entonces la economía energética se encarga de la administración y el estudio de la distribución de estos recursos, que serían el gas, el petróleo y todos los recursos energéticos que disponemos en el planeta. ¿Qué es política? La política es la ciencia del poder que, bien aplicada, es el oficio más honorable que puede ejercer un hombre. Pero en el caso de nuestro país ha sido la ciencia o el oficio más deshonroso que se ha tenido hasta el momento, definiendo política como un sinónimo de delincuencia. Pero a grandes rasgos la política es la ciencia del poder hacia los gobernados. El concepto de política tiene muchísimas definiciones, pero todas van dirigidas hacia el mismo sitio. Una de las definiciones más antiguas de política es el arte del buen gobierno, y es a esto a lo que se refiere, pues la política es la base de organización de todas las sociedades, que mediante la correcta toma de decisiones trata de llevarla hacia el mejor camino. Es de ahí de donde se desprende la política energética. La política energética son todas las decisiones que toma un determinado estado para el mejor manejo de estos recursos y buscar también su mejor desarrollo. El tema de política es bien interesante porque muchas veces desvirtuamos el tema de política en México. Cuando hablamos de políticos, hablamos de gente que tiene adjetivos como rateros, como tranzas, como muchas cosas malas. Sin embargo, en la política no es así. El término de política significa, en su acepción más básica, la generación de bien común. Un político tiene que ver entonces con una persona que siempre está en busca del bien común. Hoy en día nuestros legisladores, nuestros gobernantes no
no se acercan a esta definición de política. Pero en sí la política en México es sumamente interesante porque tenemos un sistema democrático que a fin de cuentas está funcionando y está funcionando bien. Política energética. Enrique Peña Nieto promulga la reforma energética. La reforma energética se basa en una serie de cosas. Uno, tratar de hacer más sustentable el tema de producción energética en México. O sea, al hacerla más sustentable estamos hablando de energía eólica y energía solar. Durango en específico tiene el huerto solar más grande de todo México, donde se produce energía solar, que está muy cerca aquí de la capital. Además, se incentivó también la producción de energía eólica en ciertas partes de México. Uno de los avances más importantes en esta política energética es cuando hablamos de la apertura que ha tenido tanto la Comisión Federal de Electricidad como Pemex en la producción de hidrocarburos, en la extracción y en el tema de la generación de energía eléctrica. Hoy en día una familia puede poner paneles solares y vender el excedente de su energía a la red. Hace 6 años eso era imposible. Hoy en día empresas están produciendo energía eléctrica y se la están vendiendo a la CFE. Grandes empresas que tienen grandes generadores que les generan más energía de la que están consumiendo, le están vendiendo esa energía sobrante a CFE. Eso ha sido un gran avance en política energética en nuestro país y de igual manera la apertura que ha tenido Pemex, que ha sido bastante interesante a raíz de que ya tenemos empresas extranjeras que a través de contratos de riesgo compartido están generando energía, están explotando hidrocarburos en nuestro país. Buenas tardes, mi nombre es Rolando Ramos Navarro, soy licenciado en Ciencia Política y Administración Pública y maestro en Administración Pública. La política es el arte de gobernar. Aristóteles nos comentaba que el hombre es un animal político porque se diferencia del animal, porque el hombre tiene la posibilidad y la capacidad de vivir en una sociedad organizada políticamente. Tenemos las mismas necesidades, pero tiene la posibilidad del hombre de razonar y pensar para acceder y ejercer el poder en su toma de decisiones. Respecto a la política energética, podemos decir que son las series de acciones que se dan dentro de un gobierno o dentro del poder para administrar y ejercer los recursos energéticos dentro de una sociedad. En nuestro caso va muy ligado la política energética con los hidrocarburos, con el petróleo, y un aspecto importante que se ha venido desarrollando en los últimos años son las energías renovables, que van de la mano precisamente con el medio ambiente. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Medina, soy estudiante de la carrera de Contaduría Pública y Finanzas en el Tecnológico de Monterrey, voy en 5º semestre. Me pidieron que hiciera este video en el que diera la definición tanto personal como técnica de lo que es economía y lo que es política. Vamos a empezar con economía. Economía es la ciencia que estudia la creación de riqueza, la utilización de recursos y el reparto de bienes y servicios. Esto quiere decir que es la ciencia que analiza el intercambio de bienes entre personas para satisfacer sus necesidades. La definición de política va muy de la mano con economía, ya que en su origen pues servían casi para la misma cosa. La política es la ciencia social que estudia la organización humana en forma de gobierno para procurar la satisfacción de las necesidades de una sociedad. Como ven, economía y política, los dos buscan satisfacer necesidades. Una se centra más en los recursos y otra más en la organización. No puede haber una economía sin una política, y esto se conjunta en la definición política económica. Además, me pidieron que hablara específicamente sobre la economía y política energética, que también son cosas que van conjuntas dentro de un país. Actualmente es un tema pues bastante importante, ya que nos encontramos en un periodo de cambio en el que estamos pasando de energías fósiles a nuevas energías, y es una carrera. Y pues aquí gana el país que se actualice primero. El que se adapta sobrevive.
Entonces, pues lo que quiero hablarles de política económica energética es que pues el país que logra implementarlo primero es el que va a ir avanzando. Esto quiere decir que esté abierto a la utilización de nuevas energías, no se ancle a las energías antiguas, que utilice pues, las energías renovables como la energía solar, la investigación de nuevas energías como los combustibles por hidrógeno, hasta por agua. Hay algunos proyectos que sigue utilizando las energías fósiles como lo son el petróleo, el gas natural, pero las vaya reduciendo porcentualmente conforme avanzan los años, y eso incluido tanto en su energía eléctrica, en su transporte y otras actividades que requieran de energía. Y pues nada, comentar que es muy importante que estés informado como tú como persona sobre la política económica energética, para que a la hora que tengas que decidir o tengas que votar o pedir a un representante que dé tu opinión, sepas que gracias los países sigan avanzando, se adapten y adopten correctamente una nueva política energética. Es todo. ¿Qué es economía? Para empezar, la economía es una ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades del hombre. Nosotros podemos entender que también la economía estudia el comportamiento y las acciones de los seres humanos. Entonces, pues estamos dentro de un sistema y creemos también que los recursos del planeta son recursos que se tienen que administrar, y entonces nosotros no podemos disponer de todo porque nos vemos obligados a administrar esos bienes para conseguir lo que nos falta, y muchas de las veces pues la ciencia económica o las materias económicas nos envuelven en decisiones para con los individuos, para con las organizaciones, y por ser una economía pues estamos hablando de una organización y estamos hablando de un estado. Entonces hay que administrar los recursos, y la economía de eso nos habla, para asignar los recursos que son escasos o que son abundantes, pues hacerlos económicamente accesibles o cuidar de ellos. La economía también se centra bueno, ahora que es economía energética, la economía energética pues es un tema nuevo, es un tema que podemos llamar que es una subclase de la economía general, y se centra en sus relaciones con la energía de diferentes tipos para poderla relacionar. Es una subclase de la economía ecológica porque pues asume la cadena alimentaria en ecología y tiene su analogía directa a la cadena de los suministros de energía para las actividades humanas, ¿verdad? Entonces la economía energética está considerada por algunos todavía como una rama de los movimientos de la ecología profunda, y pues se opina, se enfoca hacia la humanidad. Puede sufrir su desaparición cuando las fuentes de energía se agotan, y consideran esto que tiene otra alternativa, es una alternativa que a lo mejor al terminarse los recursos, pues ya no se puede utilizar, tiene un término, la energía de diferentes tipos. En consecuencia, pues el principio fundamental de la economía energética es la conservación de la energía. La economía nos urge administrarla y sobre todo enfocarnos en la energética de sus diferentes tipos, es un compromiso ya del ser humano.